Bueno, empezamos con otro episodio más de Amor a Calzón Quitado. Este es alrededor del ghosting y la responsabilidad afectiva. Entonces, hoy hablaremos de esto, de qué es ghostear. Si ustedes saben de esa palabra, cómo se ve, cómo se come. Bueno, nos falta un poquito pues también en el sentido del ghostear. Si nos falta esa valentía de ser sinceros y sinceras con el otro. O sea, son como muchas preguntas en donde vamos a abordar qué es esto de ghostear. Pero antes que nada, sí me gustaría dar un contexto. Quienes no saben qué es esto del ghosting, yo le pregunté a la inteligencia artificial qué es esto y ella respondió esto. En palabras coloquiales, el ghosting es cuando alguien con quien estaba saliendo, hablando o hasta medio ilusionándote, de un día para otro se desaparece como un fantasma, como si nunca hubiera existido. Deja de responder mensajes, llamadas o cualquier intento de contacto sin dar razones ni despedirse. Eso es. Entonces, soy Mónica y me acompaña Huguito. Cuéntame de ti, ¿te han ghosteado? ¿Tú lo has hecho? ¿Cómo ha sido? Hola Moni, bueno, gracias por el espacio. Sí, creo que el ghosting es como algo muy común, ¿no? En la actualidad alrededor de las relaciones. Entonces, en ese sentido, me han ghosteado y yo he ghosteado. Entonces, creo que es más común de lo que creemos. Uh-huh. Y nos acompaña Pacho. Cuéntame de ti, quién eres, y tú has ghosteado, te han ghosteado. Bueno, soy Pacho y he ghosteado. Estoy en rehabilitación. Bueno, a ver, un poco para contarles de mí. Yo soy lingüista, bueno, todavía no me he graduado, pero ahí estamos. Y vamos a hablar básicamente en ese entorno. Músico también, profesor de francés, a la orden le tengo las clases también. Y bueno, sí, efectivamente, he sido ghoster y he sido ghostee. O sea, he estado en ambas partes y yo creo que es una, como lo decía Hugo, una dinámica muy inmersa dentro de lo que es, de lo que podríamos catalogar actualmente como cibercortesía. Sí, porque de hecho es algo muy propio, es un fenómeno muy propio del entorno digital. Es decir, yo puedo ghostear a una persona con la que estaba saliendo y de pronto, pero el primer corte que se va a dar por medios digitales. Y el ghosteo es algo que surge en ese ámbito. Y yo creo que sí. O sea, a ver, el que no haya ghosteado, la que no haya ghosteado, que tire la primera piedra. Así es. Pero no veo a nadie tirando piedras. No veo a nadie. Y además porque la comunicación está muy mediada por lo digital, ¿no? Ajá, entonces es como actualmente, claro, exacto. sí, o sea, es un ámbito. Es más fácil ghostear incluso. Entonces, agradezco a toda la comunidad que nos ha enviado sus cartas. Voy a leer en este momento la que nos enviaron y dice así: carta de una bogotana ghosteada. Tengo 27 años. Vivo en Bogotá y escribo esto porque estoy cansada de quedarme callada. Cansada de darle vueltas en mi cabeza a una historia que, aunque corta, me dejó marcada. La conocí en una fiesta en Chapinero. Lo conocí en una fiesta en Chapinero. De esas noches en las que no planeas nada y de repente todo cambia. Se acercó con una seguridad que desarmada y me dijo: ¿te invito a una cerveza? Sonaba cliché, pero funcionó. Desde ahí empezó a hablar y poco a poco me fue conquistando con mensajes diarios, audios inesperados y planes que sonaban a futuro. Salimos varias veces, caminatas por la Candelaria, un café en Usaquén, súper romántico, hasta un cine en domingo lluvioso. Y Gomelo. Ese día, cuando me tomó de la mano, sentí que podía confiar, que no era solo un pasatiempo. Y fue justo entonces cuando más me ilusioné, que ocurrió lo inesperado: la desaparición. Un martes, después de despedirnos, me dijo: escríbeme cuando llegues a casa. Yo lo hice. Nunca respondió. Ni al día siguiente, ni la semana siguiente, ni nunca más. De un momento a otro se convirtió en silencio. Al principio pensé que algo grave le había pasado. Luego me pregunté si había dicho algo mal, si fui demasiado intensa, si había algo en mí que lo espantara, pero con los días entendí que no era yo. Era él, su cobardía, su incapacidad de decir de frente: ya no quiero nada.
Ese gosteo me llenó de rabia, de incertidumbre, de frustración, porque una cosa es que no quieras seguir y otra muy distinta es desaparecer como si la otra persona no valiera ni una explicación. Y duele, claro que duele, pero también me dio poder, porque hoy sé que no soy yo la que pierde, yo me quedo con la honestidad, con la capacidad de ilusionarme, con el valor de sentir sin miedo. Él se queda con su vacío y su vida fácil. Por eso lo cuento aquí, porque sé que no soy la única. A muchos nos han hecho lo mismo y a veces creemos que la culpa es nuestra. No lo es. Gostear es la salida fácil de los que no saben enfrentar la verdad. Y a mis 27, en esta ciudad que nunca duerme, prefiero un despecho honesto que la sombra de un hombre incapaz de mirarme a los ojos. Ush. Duro. Pero pues, Eso del Bueno. despecho honesto está... Está amiga, buenísima. amiga. Bueno, ¿qué opinan frente a esta carta? Pues me llama bastante la atención el tema de la culpa, ¿sabes? Como de culpabilizarse o responsabilizarse de una misma o uno mismo por algo que uno no entiende, ¿no? Y creo que de hecho eso es como una reacción tal vez, o como un mecanismo que uno puede utilizar en su momento como para poder entender la situación. Y es como querer racionalizarla también, ¿no? Entender el por qué esa persona no siguió interesada en mí y quizás buscar las razones en uno mismo. Sí, como, bueno, ¿será que me comporté de tal forma? ¿Será que dije algo que le incomodó? O no sé, ¿será que no le gustó lo suficiente también? Como, o no llené sus expectativas. Y claro, y es algo también complejo en términos de qué tanto esa culpabilización me puede llegar a afectar, ¿no? Claro. Eso me llamó la atención bastante de la carta. A ti, Pacho. Pues yo creo que también diría eso, ¿no? Un poco retomando lo que dice Hugo, el ghosting es algo que se percibe como doloroso. O bueno, yo no sé, en mi experiencia, y creo que de pronto la tuya, Mónica, o la tuya, Hugo, o sea, normalmente es como que lo percibimos como algo doloroso en el sentido de que hay un corte, ¿sí? Las cosas iban resultando muy bien, salíamos, hablábamos, mensajes inesperados, audios inesperados, te mando una fotico, mira lo que estoy haciendo, tal cosa. O en todo caso, disculpa, me dormí, voy a estar muy ocupado y tal. Algo que te diga que esa persona tiene una intención de darte atención. Y luego, bueno, ocurre eso, ¡bum!, desapareció. Fantasmeo, el ghosteo. La otra persona, o bueno, la persona que fue ghosteada, en ese momento tiene inevitablemente la responsabilidad, un poco la tendencia a quedarse dándole vueltas. ¿Qué hice? ¿Qué hice? O sea, dije algo, me pasé, fui muy intenso, o no. O qué sé yo, o eso fue porque le hablé de mi ex. No, ¿quién sabe? O sea, no sé qué hice, o bueno, vamos a estar claros. Yo creo que en algún momento hemos sido ghosteados y creo que hemos tenido la capacidad también de saber por qué nos han ghosteado en ese momento, ¿no? O sea, de determinar cómo hice una pregunta fuera de lugar o dije algo muy fuerte, pero la cosa es que queda sobre la persona porque el ghosteo precisamente evita toda explicación. No hay un despecho honesto en el sentido de no quiero salir más contigo, no quiero verte más, no me gustas tanto, porque también sería muy doloroso, ¿no? Entonces, Tim, prefiero cortar y tú piensa lo que quieras. Lo que quieras. Piensa lo que quieras o lo que sea más fácil para ti. Y pues cada quien lo va a manejar de una manera distinta dependiendo de cómo estén nuestras inseguridades en ese momento, dependiendo de cómo esté nuestra propia percepción, ¿no? Lo vamos a manejar mejor o más traumáticamente, ¿no? Bueno, a mí me gusta chismear de sus vidas, entonces me gustaría como que lo aterricemos a sus experiencias de vida y no sé si han tenido como un acercamiento a un vínculo que los haya marcado tanto y que desapareció y que les hizo ghosting. ¿Cómo fue? ¿Qué sintieron? ¿Cuáles fueron esas emociones? Además de la culpa, porque hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, a mí me dio ansiedad, incertidumbre. Entonces, cuéntenme ustedes y yo después les cuento. Sí, también como incertidumbre, como esa necesidad de querer saber por qué sucedió.
Pero pensaba también, y cuando les escuchaba anteriormente y cuando escuchaba a Francisco, pensaba como, oiga, ¿será que esto se ha vuelto tan cotidiano? Y como que no sé si necesariamente sea así, no sé si necesariamente sea que cada vez tenemos más habilidades para afrontar eso, o se ha vuelto tan cotidiano que ya como que me costearon, ¿sí? Y ya. Entonces, no sé, como que quizás hemos encontrado recursos para afrontar eso también de otra forma, ¿no? Pero sí, definitivamente, digamos, en mi caso, pues como que me sentí muy, como afanado por saber qué era, ¿sí? Obviamente eso trae consigo como frustraciones, como tristeza también, entonces creo que como son varios elementos y emociones ahí que se encuentran en ese proceso de entender qué pasó. Y Pacho, tu experiencia, tu historia. Bueno, tengo varias. Tengo varias en las que he sido gosteado y tengo varias en las que yo he gosteado también. Y yo creo que es algo fundamental también, o sea, a ver, suscita emociones como la tristeza, como, o sea, mucha incertidumbre con respecto a lo que está pasando y tal. Y uno puede afrontarlo de varias maneras, ¿no? Uno puede caer en la negación o uno puede caer un poco en la... O bueno, que se lo pierda, ¿no? Total. Otra piroba más. Como dijo la autora, tuve el poder, como después de eso Que tuve el poder. si me quiere hablar, que me hable, si no me quiere, pero para afrontarlo de esa manera, primero tienes que sentirte muy bien contigo mismo. Tienes que estar muy seguro también, tienes que estar muy estable emocionalmente, ¿no? Como para decir, bueno, listo, no me importa. Pero resulta que cuando estamos un poquito más vulnerables, y bueno, te afecta más. en mi caso hace un par de años me siento un poco más vulnerable, sobre todo con respecto a ese tipo de acciones y son cosas que me afectan más, ¿no? Entonces, claro, se abre el espacio a la reflexión. ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero por qué? ¿No? Y a veces puede que esa reflexión te lleve precisamente a algo que tú quieras cambiar o que, ¿sí? O puede que esa reflexión te lleve a que la otra persona era una estúpida. También. La cosa es que si evitamos constantemente pensar en por qué pasó, de pronto nunca vamos a hacer el esfuerzo o nunca vamos a encontrar esa vía de llegar a, bueno, tal vez pasó por esto. Esa es la cuestión con el gosteo, ¿no? Esa es la cuestión con el gosteo, que hay varios tipos. Hay varios tipos, no siempre tienen las mismas motivaciones y no siempre persiguen las mismas, los mismos objetivos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se genera un proceso en el que uno debe echarle cabeza, si quiere. Bueno, debe no. Si quiere, le puede echar cabeza. Si no, pues pasamos la página, ya es lo que dice Hugo. Me gostearon, ¿qué más vamos a hacer? Ya, intentémoslo otra vez. En otro momento será mejor. ¿Tá? O puedo pensar, bueno, ya va, pero ¿qué pasó? ¿Y por qué me estoy sintiendo mal al respecto? ¿Por qué esta persona era tan importante? ¿Y por qué era tan importante que me respondiera? ¿Tengo razones para haberme sentido ilusionado o me lo inventé todo yo? Sí, tengo razones para exigir que esa persona... O de pronto yo estaba aquí forzando también a que se creara un vínculo donde la otra persona nunca me mostró interés, pero yo estaba ahí de migajere, dándole y tal, y cada vez que me decía hola, yo decía sí, ahora sí. Ahora sí, la madre de mi descendencia. O el padre. Bueno. Pero bueno, o sea, también como canalizar esas cosas me parecen interesantes a la hora de decir qué me pasó, o qué pasó aquí. Bueno, quiero aprovechar que estoy hablando con dos hombres. Yo tengo un imaginario que los hombres gostean más que las mujeres. Como que, ¿ustedes qué creen? Como que yo siento que siempre hay más como irresponsabilidad afectiva de los hombres, pero me gustaría como saber que ustedes qué opinan frente a eso, como a esa desigualdad también que hay. Bueno, no sé, o sea, desconozco sinceramente como... Estadísticas y como qué tanto... ¿Dónde está el gráfico? ¿Dónde está el gráfico, Hugo? ¿Qué pasó? Yo creería que hay una responsabilidad mayor, digamos, en los hombres, en cómo asumimos las relaciones y considero que hay como una responsabilidad histórica de cómo los hombres asumimos
las relaciones con otras personas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, creo que recae más esa responsabilidad en nosotros por ese hecho. ¿Sí? Sin embargo, no niego que las mujeres lo hagan, ¿cierto? Entonces, claro, definitivamente ahí tendríamos que revisar el cómo los hombres nos estamos vinculando en este momento con nuestras parejas o con las relaciones o los vínculos que construimos y, pues, no sé, mirar de qué otra forma podríamos de alguna forma reparar como esos daños que se han hecho. Y añado una pregunta para que sigas tú, como ¿por qué entonces la gente o los hombres, las mujeres, ghosteamos? ¿Por qué ustedes creen que ghosteamos? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Para responder a la primera, me voy a remitir a la autora que tenemos aquí. Bell Hooks tiene un libro, no es este. ¿Es otro? Es ¿El de otro. la comunidad? No, ella tiene un libro que se llama, si mal no tengo entendido y puede que me equivoque, se llama El deseo de amar o algo así. Okay. Y es precisamente un análisis de la imposibilidad masculina de amar. O sea, ella hace un análisis de la emocionalidad masculina, dándose cuenta, entre otras cosas, que los hombres tenemos, precisamente por ser victimarios, pero primeras víctimas del patriarcado también, ¿no? Crecemos castrados emocionalmente. Entonces, solo se nos permite una gama muy limitada de emociones. Podemos sentir rabia, toda la que queramos. Validad, todo. Podemos sentir placer sobre todo por la dominación, el placer de ganar la competencia. Podemos sentir, pues más allá del placer de la dominación y la rabia y tal, mira, ni tristeza, ni miedo. Sí, uno me dice, bueno, los hombres pueden ser felices, sí, pero ¿en qué está determinada esa felicidad? ¿No? También está anclada en dinámicas muy hegemónicas en las que un hombre solamente puede ser feliz dentro de un marco muy bien establecido. Entre eso, pues esa imposibilidad para amar, esa imposibilidad, esa castración emocional, nos permite hacer un uso mucho más, a tener un enfoque mucho más utilitario de las relaciones, ¿no? Por lo que es mucho más común. De hecho, es un modus operandi que se ha viralizado últimamente en redes, se llama detona y abandona. ¿Qué haces? Conoces a una muchacha muy linda, ¿no? En términos heteropatriarcales. Me llama la atención. ¿Qué voy a hacer? La voy a engomar. La voy a... Ay, hola. Mensajes constantes. Audios constantes. Tal, no sé qué. Estoy haciendo esto, estoy haciendo... Bombardeo de amor. Love bombing. ¿Cómo es? Love bombing. Actualmente toda esa vaina tiene nombre. El gaslighting, el love bombing, el crumbling, el... Todos. Y el ghosting están ahí. Esto, obviamente, todos están ahí. Todos son herramientas que se utilizan dentro de ciertos contextos para lograr objetivos, ¿no? Con todas las herramientas del lenguaje. Ahora, ¿qué pasa con este detona y abandona? Entonces yo necesito que la otra persona... O sea, fingir un interés lo suficientemente grande como para que la otra persona confíe en mí en un tiempo suficientemente corto como para poder yo llegar a mis objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? El acceso al cuerpo de la otra persona, el acceso a la intimidad de la otra persona, el acceso al control de la otra persona, porque no solamente estamos hablando del placer sexual en tanto el acto no, estamos hablando del placer de la dominación, de dominar a la otra persona, de decir, la tengo comiendo en mi mano. Entonces, cuando obtengo lo que necesito, o lo que no lo que necesito, lo que quiero, cuando obtengo lo que quiero, pues la otra persona me deja de resultar interesante. La otra persona en ese momento va en un nivel de engome, o sea, ya lo subí hasta aquí en la montaña rusa y la dejé caer. Claro, ya va de cabeza, pero pues, esta pelada ya está fastidiosa, que me escribe todo el tiempo. ¡Plin! El fantasmeo. Entonces, claro, eso es un modus operandi. Que las mujeres no lo hacen. Las mujeres lo hacen también. Claro, las mujeres lo hacen con otras mujeres, los hombres lo hacen con otros hombres. De igual manera, en sentido inverso. ¿Sí? Es contrario. Es como que todos con todos con todos. Es una herramienta que se usa. Pero ahora que haya una tendencia en el que el ser masculino, que se identifica como masculino, se siente más validado, se siente más a la hora de utilizarlo. O sea, lo que te digo, tiene un nombre.
Es un modus operandi con un nombre. A la hora de utilizarlo como estrategia, ¿se siente más validado el hombre? Sí. ¿Que no lo hagan las mujeres nunca? No. Lo hacemos todos, con más o menos responsabilidad afectiva. Porque ahí va la otra pregunta, ¿no? Eso de que, ¿por qué gosteas? ¿Cuándo gosteas? Y cuando... Porque es un mecanismo, ¿no? Y en eso me remito ya a una investigación que hice hace un par de años. Como les comentaba ahora, soy lingüista, ¿no? ¿Qué es la lingüística o qué estudia la lingüística? No estudiamos idiomas. No estudiamos idiomas. Estudiamos el lenguaje como un fenómeno. ¿Cómo es el fenómeno del lenguaje? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Y qué hacemos con eso, no? Entonces tiene varios niveles de análisis y luego tiene un montón de interdisciplinas que también la conectan con otras cosas. Pero pues dentro de los niveles de análisis, para hacerles un breve resumen así a quien de pronto nunca haya escuchado sobre la lingüística, empezamos con la fonética y la fonología. Son las que describen los sonidos. Cómo se hacen los sonidos, cómo se producen en el aparato fonador, cómo se ligan uno con otro y tal. Y puede describir un montón de fenómenos muy interesantes, muy fisiológicos, muy en el centro. Luego está la morfología y la sintaxis. La morfología es la palabra, que es una palabra, Bueno, cómo se forma. Avancemos. Y la sintaxis, cómo se organizan. Y luego está la semántica, que es la que le da el sentido, y la pragmática, que es la que analiza cómo funciona en un contexto. Entonces, bueno, básicamente ese es el core de la lingüística. Okay. Cuando estudiamos en la pragmática cómo funciona, cómo lo que decimos, cómo tiene una repercusión, eso es donde entra la importancia de lo que decimos y lo que no decimos, lo que consideramos cortés y lo que consideramos descortés, cómo funciona el humor, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ahora, el fenómeno del gosteo se enmarca dentro de lo que podemos llamar cibercortesía. Okay. ¿Por qué cibercortesía? Porque es un fenómeno muy propio de las interacciones digitales. Es un fenómeno muy propio del chat, es un fenómeno muy propio de... Entonces, claro, porque igual está difícil gostear a una persona en persona, ¿no? O sea, como que igual tú me hagas una pregunta y yo simplemente me quedo callado. Pensaba como, claro, como que esta dinámica quizás ha existido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces ahorita tú hablabas, por ejemplo, de tono y abandono, pero durante mucho tiempo se habló del ganado o se habló del arroz en bajo, Sí, etcétera. sí. Sí, digamos como que Cambia de nombre. podríamos Cambia de nombre, encontrar... pero alude a lo mismo. Exacto, tal cual. Es la misma y práctica. pero pensaba, digamos, por ejemplo, claro, lo digital como que propicia un escenario que facilita este tipo de prácticas. Porque decía como imposible o muy difícil, no imposible, pero es más complejo fantasmear a una compañera del trabajo con la que me veo todos los días, por ejemplo. ¿Sí? O a una compañera de la universidad con la que tengo que Ustedes no han encontrarme visto ese meme que regularmente. dice, si yo bloqueo a alguien en Facebook, le dejo de ver la cara en la vida real, o sea, como que me lo borro. Exacto. O sea, ¿qué pasa si yo bloqueo? Claro, porque es que en las redes tengo la capacidad de bloquear, de desaparecer. De hecho, me acuerdo un capítulo de Black Mirror también como de cuando bloquean, o sea, lo bloqueo acá tal y ya no aparece tu cara ni tu rostro y ya. Por ejemplo, quisiéramos que eso fuese... Pero eso eso lo fuese. permite el entorno digital. Exacto. Entonces, el entorno digital tiene reglas de cortesía y tiene dinámicas distintas. Entonces, el gosteo, ¿qué pasa con el gosteo? Cuando nosotros empezamos a estudiar esto a nivel teórico, nos dimos cuenta que, primero, no se ha estudiado mucho, ¿sí? Hay ciertos, sobre todo psicólogos, lo han estudiado en el contexto de las relaciones amorosas, románticas, ¿no? En el contexto de las relaciones amorosas románticas porque normalmente es ahí donde duele. Claro. Sin embargo, el gosteo no solamente se da en las relaciones amorosas románticas, ¿no? O sea, hemos gosteado panas, hemos gosteado... ¿Tú has gosteado a tu mamá? Creo que sí. Pues, Sí, ¿Gosteado a tu yo mamá? creo que sí en algún momento. La dejé Ocurre que mientras más confianza tenemos con la persona, más tendemos a gostearla porque pues o sea, sabemos igual que no va a ser un agravio tan grande, ¿no? pasa Entonces, Y- también como que cada vez es más común el tema de WhatsApp, ¿no? Como que uno responde a la semana. oye, perdón. Sí, Sí. sí.
Y de hecho, pues quiero recordarle a la comunidad que tenemos un episodio sobre las primeras lecciones de amar digitalmente, como que para que también aborda todos estos temas, ¿no? Como es esa hiperconexión, pero que igual no estamos conectados La con el ilusión de la otro. inmediatez, por ejemplo. La ilusión de la Tal inmediatez, estar 24/7, también como que el amor romántico se intensifica, eso que hablamos, que tú decías, ¿no? Como que le doy migajitas de atención, la tengo enganchada, pero después la gosteo. Y ahí quiero entrar a un tema muy importante, pues aprovechando que Huguito es psicólogo y que tú has trabajado todo este tema del ghosting desde la parte lingüística, y es cómo podemos superar el ghosteo, de qué maneras, qué podemos hacer, porque igual es difícil. O sea, hay una ilusión tan grande y que si una no tiene una autoestima alta o una confianza, puede caer en grandes riesgos para la persona. Ya, sí, yo creo que pues, es difícil controlar lo que hace otra persona, ¿sí? O sea, yo poder controlar lo que hace otra persona creo que es muy complejo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que fortalecernos un poco individualmente en las herramientas que nos permitan afrontar ese tipo de situaciones. Definitivamente fortalecer como los otros vínculos que yo tenga, digamos como que un poco la situación por la que yo estoy pasando o el momento que yo estoy experimentando, eso que yo estoy transitando a nivel emocional, físico, no solo dependa de una persona, sino que tenga una red de apoyo que también pueda soportarme en otros momentos, ¿sí? Porque vuelvo, como es difícil yo poder controlar lo que la otra persona vaya a hacer. Pero en ese sentido creo que sí es importante poder como poner sobre la mesa algunas cartas a la hora de empezar a construir una relación o de construir un vínculo con una persona. En otro capítulo hablábamos también un poco como de la posibilidad de incomodarnos, ¿no? Que es complejo, ¿sí? Como que siempre nos pensamos las relaciones en términos de lo que me genera bienestar, pero quizás también las relaciones a veces nos generan malestar, ¿sí? Y el poder comunicar lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que me gusta, a veces es complejo. Entonces, en ese orden creo que sí es importante como de alguna u otra forma poderlo comunicar, como fortalecer esos recursos individuales que yo tengo para vincularme con otras personas y fortalecer mis redes de apoyo también. Bueno, de hecho también quería decir eso, ¿no? Como que también está esa parte de la responsabilidad afectiva y que existe dentro del ghosting como ese apego evitativo, que si empezamos a tener un compromiso emocional, o sea, como que no puedo más, y lo que decía pues nuestra escritora, y es como dime simplemente que no quieres nada, y siento que desde ahí ya viene siendo como esa responsabilidad y que no es difícil, y de hecho es algo muy pacífico y te sientes un poco tranquila. Depende, pero creo que se puede lograr también, pero es eso, es un ejercicio de constante comunicación como tú lo abordas. El ghosting es una expresión lacónica del lenguaje, quiere decir que expresa a través de no decir nada, porque el silencio también tiene. Claro, dice algo. El silencio dice algo. El que yo no te responda, el que yo te voltee la cara, el que yo salga y tire la puerta, aunque no diga nada, está diciendo mucho. Y el ghosting es algo así. Ahora, hay ghosting que son disolutivos, por ejemplo, ¿no? Como el agravio fue mucho. Hiciste algo que de verdad no me gustó. Me dijiste algo que de verdad no me gustó. No quiero responderte porque no quiero ni siquiera esforzarme en explicarte por qué me desagradó eso que me dijiste y prefiero no responderte. O sea, prefiero no decirte nada. Es disolutivo de la relación. Se puede dar periódicamente y después volver a hablar, o se puede dar permanentemente, dependiendo del nivel del agravio. Hay otros que son más evitativos. Es como que me estás intentando hablar y, por ejemplo, no te conozco. O sea, te agrega alguien a Instagram y empieza a responderte las historias y tal, y empieza, oye, y tal, hola, linda, hey, y tal. Ni lo conoces ni te llama la atención, entonces pues no le vas a responder. No lo estás ghosteando, sí, pero por protegerte a ti misma. Entonces yo creo, y hay uno que también es debido a la distracción. O sea, hay uno que de verdad es, me dormí. Hay uno que de verdad es,
He estado trabajando. Se me pasó. Se me He estado pasó. trabajando. Estaba ocupado. Marica, de verdad, no lo vi. Las ocupaciones. O sea, de verdad. No, o sea, y me llegó el mensaje y lo vi. Yo dije, ay, sí, le tengo que responder, pero se me pasó. O sea, yo creo, a mí me ha ayudado mucho también en el analizar también así como que, bueno, listo. Me ha ayudado un poco a justificar a la otra persona en el sentido de, bueno, está trabajando mucho, tal vez sí, o está no sé qué, o ahora, cuando voy descartando cada una de esas que justifican a la otra persona. Entonces es como debemos tomar decisiones, debemos tomar acciones para aprender a amar. Entonces, y de esta manera, pues empezar a hablar de esa sinceridad que ya decía, como la escritora decía, como, pues yo para qué voy a perder tiempo, o sea, yo necesito un man que sea sincero y ya, así como que diga la verdad, ¿no? Como un poco es eso. Entonces voy a leer un fragmentico del capítulo de ella de reciprocidad, la esencia del amor. Entonces dice así: el amor abre las puertas del cielo. Sin embargo, mucha gente espera afuera, incapaz de cruzar el umbral, incapaz de dejar atrás todas las cosas inútiles que han acumulado y que son un obstáculo para el amor. Si durante la mayor parte de nuestra vida no hemos sido guiados por el camino del amor, difícilmente vamos a saber cómo empezar a amar. ¿Qué debemos hacer o cómo comportarnos? La desesperación y el escepticismo de los jóvenes proviene de gran medida de su convicción de lo que han hecho todo bien, de la manera correcta, entre comillas, y que a pesar de ello el amor no llega. Sus esfuerzos por amar y ser amados solo producen tensión, conflicto y una insatisfacción permanente. Entre los 20 y los 30 estaba segura de que sabía lo que era el amor. Sin embargo, cada vez que me enamoraba, terminaba sufriendo. Las 2 relaciones más intensas de mi vida fueron con hombres que habían tenido un padre alcohólico. Ninguno de ellos tenía un solo recuerdo positivo de su relación con su padre. Ambos fueron criados por la madre, que trabajaba fuera del hogar y después del divorcio. Nunca se volvió a casar. Tenía un temperamento similar al de mi padre, tranquilo, trabajador y emocionalmente reprimido. Todavía recuerdo cuando llevé el primero de ellos a casa de mis padres. Mis hermanas estaban asombradas porque a sus ojos eran tan parecidos a papá. Y tú siempre has odiado a papá. En ese momento pensé que aquella era una tontería. Tanto la idea de que odiaba a mi padre como a la afirmación de que la pareja había elegido era de alguna manera similar a él. ¿En qué cabeza cabía? Después de vivir 15 años con aquel compañero me di cuenta no solo de lo similar que era a papá, sino también de mi desespero deseo de recibir de él el amor que no había recibido de mi padre. Y bueno, acá terminando con esto, y pues también como esas dinámicas de lo digital, del ghosting, de esa ilusión y esa búsqueda del amor, ¿no? Entonces como que también desde el ghosting también vemos, siento yo como eso, como esa ilusión que está ahí, y después como que se desvanece con ese dejarlo en visto, ¿no? Y ya, ¿y ustedes qué opinan? Para cerrar, últimas palabras. Bueno, yo creo que como tú lo planteabas ahorita, como definitivamente no debería ser algo normal, o sea, como que no deberíamos normalizar este tipo de prácticas, así se estén volviendo cada vez más cotidianas. Así lo hayamos hecho o nos haya sucedido, creo que es importante hablarlo y contarlo y un poco hablar de lo que esto nos generó también, ¿sí? Como de los malestares que surgen a raíz de estas situaciones, pero también de cómo yo las afronté o de cómo las afrontó otra persona. Creo que es importante escucharnos, sostenernos, dialogarlo, compartirlo. Creo que es una posibilidad, digamos, en términos de transformación de lo que pasa con el ghosting. Yo difiero porque, o sea, es una estrategia cibercortés. Es algo que está ya inmerso dentro de nuestra manera de comunicarnos actualmente. Luchar contra el ghosting y pensar que es algo no natural y no normal, es algo natural y es algo normal en el sentido de que se dio espontáneamente dentro de las dinámicas de comunicación que tenemos actualmente. El asumirlo como un agravio sí porque sí, nos encasilla también en el hecho de sentirnos siempre vulnerados cada vez que esto pase. Y pues es algo también peligroso para nosotros, o sea, pensar que cada vez que alguien me ghostea estoy siendo 100% vulnerado, también cierra la puerta a la reflexión en cuanto a
porque esta persona me vulneró. Simplemente lo voy a sentir como un agravio, lo voy a sentir como una puñalada y me voy a cerrar a reflexionar cualquier cosa que tenga que ver con. Yo creo que el normalizarlo como una estrategia que se da, o sea, no tratar de pelear contra ellos, sino simplemente, bueno, me ghostearon. ¿Me duele? Sí. O bueno, yo ghosteé también. ¿Y le duele a la otra persona? Sí, le va a doler a la otra persona. ¿Pero por qué lo hice? ¿Tengo razones para hacerlo? ¿Estaba evitando algo? ¿Estaba rompiendo algo? Y si la otra persona lo hizo conmigo y me ghostearon a mí, ¿estaba evitando algo? ¿Estaba rompiendo algo? Yo creo que el normalizarlo también nos da las herramientas de pensar en ello como, o sea, de pensar en ello como algo que ocurre y poder asumirlo con más normalidad y con más tranquilidad, aunque duela. Como las rupturas, es como decir, no normalicen que las parejas se terminen. No, las parejas empiezan y terminan. Sí, o sea, hay que normalizar eso. Porque si no, nos vamos a condenar a un dolor que no se termina. Hombre, no es la primera vez que te ghostean y no es la última. No es la primera vez que vas a ghostear y tampoco es la última. Esto va a seguir pasando y van a haber vainas peores, decía la Biblia. Entonces, no se preocupen, simplemente pues échenle cabeza, con dolor y todo, pues Tómese algo. Echémosle cabeza y ya tendremos más adelante otra persona que ghostear o que nos ghostee, no nos vamos a aburrir. Sin embargo, el espacio acá está abierto para hablar de si nos ghostearon o no nos ghostearon, o si lo hicimos o no. Y cuéntale a tus amigos, cuéntale a tus panas, tu red Cuenten de en los apoyo. comentarios si lo han ghosteado, si lo han hecho. Cuéntenos más como su historia y qué opinan sobre este tema. Y muchas gracias por quedarse hasta acá en este episodio. Gracias y nos vemos en Una. otro Cuéntame episodio. en los comentarios, cuando ghosteaste, ¿cuál ha sido tu mejor razón para ghostear a alguien? ¿Cuál ha sido Eso, tu mejor eso. razón para ghostear? ¿Por qué lo ghosteaste y por qué dijiste, sí, pucha, lo ghosteé? Así es. Entonces, les leemos. Bueno. Eso.